Comenzamos la segunda parte de este tema sobre pronunciación del español americano, en la que vamos a ver rasgos, realizaciones que son más propias del continente americano, fruto ya de la expansión del español, del contacto en algún caso con lenguas indígenas, en definitiva, del desarrollo propio que tiene el español en América. Vamos a ver otros rasgos característicos del español americano que tienen quizás menos extensión geográfica, pero que caracterizan, que tienen una importancia como caracterización lingüística. En primer lugar, algunas cuestiones relacionadas con la articulación del fonema vibrante, ¿no?, de nuestra R. Y el fenómeno por el que habría que empezar, porque es bastante frecuente en algunas hablas cultas, es la asibilación de la R. La R, la realización asibilada de la R, afecta sobre todo a la vibrante múltiple, a la realización de carro, aunque también se puede dar en la vibrante simple, en la de caro. La asibilación consiste en articular un fonema, una realización fricativa, hendida, más tensa y estridente que la R, y de una articulación alveolar o postalveolar, es decir, próxima a la zona palatal, como si dijéramos una R alta, ¿no? En lugar de decir caro, la articulación es caro, caro, un poco más alta yendo hacia la zona palatal. Tiene una variante ensordecida cuyo timbre se acerca mucho al de la S castellana, al de la apicoalveolar caso. La sibilada sorda aparece como alófono de R en los grupos TR y en la R simple. En algunos dialectos la sibilación es un fenómeno variable y el hablante articula a veces una R asibilada y otras veces normal. En el castellano de Chile la realización asibilada actúa como un marcador sociolingüístico porque normalmente se entiende que es propia de hablantes populares. En cierto sentido, un poco para que os hagáis una idea, la articulación de este grupo TR como asibilada suena como cuando un hablante de inglés, por ejemplo, quiere articularlo, ¿no? Es trajo, traje. Nos suena como cuando un hablante anglófono quiere articular el grupo TR. Hay más variantes de la pronunciación de la R, de la vibrante. Un fenómeno dialectal que tiene menos difusión es la velarización. La velarización de la R consiste en articularla en la zona posterior. También utilizando un ejemplo, una comparación popular, es como cuando un hablante de francés quiere articular nuestra R. Es un sonido sonoro pero uvular, se articula en la campanilla. Sería la articulación jamón en lugar de Ramón. Es propia de hablas populares puertorriqueñas y muy característica, según López Morales, del habla rural. En algunos casos en las ciudades se produce una cierta distinción o una caracterización de las personas que articulan esta R como velar como hablantes rurales o muy populares. La S tiene también realizaciones distintas a la propia S, ¿no?, a la propia sibilante en América. Y aquí la verdad es que hay mucha variación muy difícil de sistematizar, ¿no? Aparte del debilitamiento, de la pérdida y de la aspiración de la S implosiva, aparte de lo que hemos visto ya en el vídeo anterior sobre cómo el debilitamiento de la S implosiva afecta al contexto fónico, alargando la vocal anterior, ensordeciendo la siguiente, etc. Pues además de todo esto, hay hablantes que, aun teniendo una S dental, en algunos casos se produce otro punto de articulación. Por ejemplo, en Jalisco y en zonas circundantes la S se nasaliza, se articula
pues, como una articulación nasal, no propiamente sibilante. Avión en lugar de adiós. La palatalización de la S se encuentra en hablas populares de Oaxaca y sobre todo se produce cuando la S va ante P, T o K. Caspa, apesta, son ejemplos de las encuestas dialectales. Es un fenómeno que ya se documentó esporádicamente en el castellano del 16, pero bueno, ha sido un fenómeno realmente minimizado y hoy se encuentra en algunas zonas dialectales. La velarización de la S en posición explosiva es un refuerzo articulatorio de la aspiración. Es la articulación escalera, lapicero, que es en lugar de escalera, lapicero, que es también propia de algunas hablas populares en la península ibérica, en España. Esta articulación velar de la S, algo más fuerte que la aspiración, se encuentra, por ejemplo, en las regiones de Veracruz y de Tabasco. La aspiración de la S intervocálica se encuentra en muchas hablas costeras americanas, especialmente en la República Dominicana, nosotros, 5 centavos, etc., ¿no? Cuando la S va en posición intervocálica dentro de una palabra, nosotros, o en la cadena fónica, 5 centavos, tiende a la aspiración. Otras características que podemos comentar están relacionadas con el fonema palatal central africado, che, con la articulación chico, o por ejemplo con la articulación de la nasal final. Nuestro fonema palatal central africado puede tener distintas realizaciones hasta llegar a la pérdida del elemento oclusivo, como ocurre en zonas geográficas muy distantes, tales como las hablas antillanas y las hablas chilenas, y también en algunas hablas andaluzas. Me refiero a la articulación fricativa muchacho. En algunos casos, estas articulaciones pueden ser indicadores sociolingüísticos. Por ejemplo, María Vaquero, una estudiosa del español de América y en concreto del habla de Puerto Rico, María Vaquero comprobó que la realización africada, muchacho, era la predominante en hablantes puertorriqueños cultos, pero también estos, en conversaciones informales, realizaban la articulación fricativa muchacho, un poco como ocurre también en algunas hablas andaluzas. En otras ocasiones parece que hay una cuestión del contexto, que es realmente el contexto fónico el que puede determinar la aparición de la che africada o fricativa. Por ejemplo, en el habla de Panamá, Brigitta Cedergren documentó que la realización fricativa está parcialmente condicionada por el contexto fónico. Por ejemplo, la realización fricativa es más frecuente en posición intervocálica, muchacho, que tras consonante, pincho. En el caso de que la che vaya tras consonante, la realización más frecuente en el habla de Panamá era la africada. Según Cedergren, la realización fricativa también era más frecuente en hablantes jóvenes, está creciendo en el habla popular juvenil, lo que indica que es un desarrollo diacrónico en proceso. Respecto a la pronunciación de la N en posición final de sílaba, en lugar de la articulación de las nasales no es pertinente en español, me explico, es decir, una nasal, la M o la N, la describimos la N como dental nasal y la M como labial nasal. Son unas articulaciones que están condicionadas por el contexto fónico. Por ejemplo, tenemos una norma ortográfica en español que dice delante de P y B se escribe M.
En muchos casos esa M no tiene ningún sentido etimológico, es decir, que va en contra de la etimología de la palabra, pero es que es un hecho, delante de una labial pronunciamos M, delante de una dental pronunciamos N. Es decir, la articulación de una nasal en español hoy está condicionada por el contexto fónico. Bueno, ¿y qué ocurre en posición final de palabra? Pues en posición final de palabra también es muy permeable al contexto fónico, es decir, a qué consonante le sigue o a qué vocal le sigue. Los estudios tradicionales de dialectología han anotado siempre la realización de la nasal final como velar, incluso cuando no le sigue una consonante velar. Me refiero a la articulación de cantando, enfrente. En esos casos la N la articulamos hacia atrás, en la zona velar. Mientras que otros dialectos tienen más frecuente o más tendencia a la asimilación, cantando como dental porque le sigue una T, enfrente como labial porque le sigue una labiodental. La tendencia a la velarización representa una etapa de avance en el proceso de desgaste articulatorio de la nasal implosiva, es decir, la velarización de la N es un paso más en el proceso de debilitamiento de la N implosiva antes de que llegue a la aspiración o a la pérdida. La velarización de la N se da en países muy distintos de América, como Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, en algunas regiones de México como Yucatán, Nicaragua, Puerto Rico, El Salvador, etc., ¿no? Es decir, cuando una N en posición implosiva se va perdiendo o hay una tendencia a la pérdida, el proceso sería articulación de la N como velar, articulación de la N pero nasalizando la vocal previa, 11 con la O nasalizada, 11, o pérdida de la N y nos queda solo la nasalización de la vocal, 11. En las Antillas la velarización ha alcanzado frecuencia en algunos territorios y además lo tenemos como característica de la isla de Puerto Rico, según Navarro Tomás. Navarro Tomás hace en el año 48 unos estudios sobre el habla de Puerto Rico y ahí ya le da la nasalización como una realización frecuente. Posteriormente, en los años 80, Humberto López Morales comprobó cómo aumentaba la nasalización, sobre todo a final de palabra. Es un fenómeno que se extiende desde las costas venezolanas hacia el sur, por costas de Colombia, Ecuador, etc., y parece propio de esa tendencia al debilitamiento de las consonantes implosivas que se da en las costas y en las islas de América. Respecto al fonema velar, el fonema moderno, porque te recuerdo que se generaliza en la segunda mitad del siglo XVI, la articulación en América, igual que en algunas zonas de la península, puede ser debilitada, puede ser algo parecido a una aspiración o incluso llegar excepcionalmente a grado cero fonético. Pero te marco aquí dos características que tienen que ver con la realización de la velar en un punto de articulación muy anterior, parecido al de la zona del paladar. Es una realización muy típica de las hablas chilenas y se produce sobre todo antevocal palatal. Antevocal palatal, la articulación de la velar, en lugar de ser gente, parece giente, como si se creara una vocal y se articulara en la zona palatal. Es muy típico de hablas chilenas. En el otro extremo, en el de la desaparición, algunos hablantes pierden la velar por completo. No es solamente una aspiración mujer, sino un grado cero fonético mue. Junto a estos hay hablantes que realizan el fonema velar, lo realizan como articulación velar, es decir, que dicen mujer, ¿no? Como se esperaría y como es propio de la norma castellana. Respecto a la F, hay distintas variables.
Las tres primeras que ves aquí son las más frecuentes. En primer lugar, la realización del alófono fricativo labiodental sordo, o sea, de la F normal, feo, fuente, enfrentar, etc. Las articulaciones pueden ser un poquito distintas, más o menos debilitadas o fuertes. En otros casos se realiza un alófono fricativo labial. Esto es típico de Panamá, Paraguay, Oriente de Ecuador. En algunos casos en algunos países propios de hablas populares, en otros es de alguna zona, como ves aquí que te marco para Ecuador. Depende. La verdad es que estos fenómenos no tienen un mapa, una extensión bien definida. Fíjate, la realización de la F es labio-dental, es decir, se produce una fricción del aire al poner el labio inferior próximo al labio superior. Sin embargo, esta realización bilabial es como si se realizara una labial fricativa, en lugar de flor, flol. Es una realización mucho más suave, previa en algunos casos a la aspiración, fuerza por fuerza. Sin embargo, en otros casos la tendencia no es al debilitamiento, que sería la articulación labial o la aspiración, sino al refuerzo, en la articulación fuerza en lugar de fuerza. Esto es muy típico, por ejemplo, de algunas hablas populares, o si has leído literatura gauchesca, caracteriza el habla de los gauchos. El tratamiento de las consonantes oclusivas tiene algunas peculiaridades que pueden tener también con debilitamiento o con tendencia al refuerzo. Una de ellas afecta a las consonantes oclusivas sordas, que son la P, la T y la K, y consiste en la sonorización, católico en lugar de católico, época en lugar de época, lo compro por lo compro. En otros casos se da un debilitamiento de los fonemas, sobre todo sonoro. Muchas veces, además del debilitamiento, se puede dar el refuerzo. Por ejemplo, en algunas hablas del Caribe que tienen tendencia al debilitamiento de estos fonemas en posición intervocálica, por ejemplo, deo en lugar de dedo, tras R o L sí que lo articulan como reforzado, como fuerte, ¿no? Por ejemplo, ardor, ardor o ardol, si hacen articulación lateral de la final, en lugar de ardor, con debilitamiento o con fricación por lo menos. La pérdida se da sobre todo en posición intervocálica, mauro por maduro. En algunos países la pérdida de la D intervocálica es un fenómeno muy extenso que abarca al hablante popular y también al medio alto, sobre todo conversaciones informales del hablante culto, y en otros países su debilitamiento y pérdida es un marcador sociolingüístico, es decir, es propio de hablantes populares. En Chile hay una articulación peculiar que es la fricativa prepalatal para la articulación del fonema sonoro G, el sonoro velar, en posición sobre todo inicial, pero también en posición interior, en la articulación yerra en lugar de guerra o siguiente en lugar de siguiente. La verdad es que estos fenómenos pueden actuar, me refiero a los que se refieren, con perdón por la repetición, a las oclusivas, de una manera muy distinta. Fíjate, este ejemplo te muestra la diversidad de Panamá, ¿no? El hablante culto de Panamá pronuncia las oclusivas, sordas y sonoras, pero sin embargo, esporádicamente en hablantes cultos y en hablantes populares con mayor frecuencia se pueden encontrar, por ejemplo, elisiones del fonema B cuando va sobre todo en un contexto como el que ves ahí, acompañado de una vocal labial como es la U, taurete en lugar de taburete. Vocalizaciones de una B. ¿Recuerdas la guau latina, la que estudiaste en su momento al estudiar fonología histórica del español? Pues ahí la tienes. La elisión o la pérdida de D, sobre todo en los participios ado, edo,
ido, ¿no? Cantao, comío, bebío, etc. La fricativa velar después de pausa, ¿no? En algunos casos se articula como fricación, ¿no? La velar después de pausa. Y las elisiones de la velar, sobre todo en un contexto favorecido como el que ves ahí, en agua, por la vocal que le sigue es la U. Fíjate, la U es una vocal labio-velar. Observa, si está en contacto una consonante labial como tabla con la U, perdón, tabla no, taurete, el primer ejemplo que tienes, ¿ves? En la primera línea. Taurete por taburete. La U, que es labio-velar, absorbe la labialidad de la oclusiva en una zona o en un nivel sociolingüístico en que las oclusivas sonoras tienden a debilitarse. Esa B se debilita y se absorbe en la U. La U es labio-velar. Absorbe la B y en el último ejemplo, en el de agua, ves que absorbe la G, porque la U, como te digo, tiene esa doble condición de ser una vocal labial y con punto de articulación posterior velar. Bueno, este es el caso de Panamá. Fíjate que además de pronunciar las consonantes oclusivas, pueden ocurrir varias cosas. Se pueden vocalizar, elidir, debilitar, etcétera, ¿no? Esto es lo normal. Son fenómenos que no son sistemáticos y el hablante, en función de su nivel cultural o en función de que esté utilizando un estilo de lengua alto, culto o popular, o que esté hablando en un contexto culto o en un contexto popular, pues tiene toda esta variedad de articulaciones para los fonemas oclusivos. Bueno, pues ahora vamos a dedicarle un poquito de atención a las características vocálicas, que te adelanto no son tan importantes, no tienen tanta dimensión en el español americano y sobre todo algunas son propias de cualquier hablante popular del mundo hispánico. Ya hemos visto cuestiones que afectan a las vocales y las hemos visto, por ejemplo, como efecto de la pérdida o del debilitamiento de una consonante final de sílaba interior o final de palabra. Hemos hablado de un desdoblamiento fonológico que se produce en algunas zonas cuando la pérdida de la S implosiva final es sistemática, ¿no? Pues en hablas granadinas y cordobesas aquí en Andalucía se suele decir que el hablante tiene 10 vocales, 5 cerradas, 5 abiertas, que son las que actúan como plural, y hay una articulación muy diferenciada de ambas. A mí es que no me sale bien el ejemplo, entre el ojo y lo ojo, que es una O abierta. Pero bueno, a mí no me sale bien, pero en otro momento, cuando te hable de recursos para estudiar la pronunciación, lo vas a poder escuchar muchísimo mejor. También hemos visto que algunas líquidas, la R y la L, en ese proceso de debilitamiento se pueden vocalizar. Recuerda, taide por tarde, poique por porque, etcétera, ¿no? Y también sabemos, y esto no te lo he comentado hasta ahora, que en algunas zonas de América se da una cierta reducción del sistema de vocales. El hablante parece que confunde entre la E y la I y la O y la U. Esto se da en zonas de sustrato quechua, donde el hablante confunde checa con chica, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene una vocal anterior, una vocal posterior y la A. Un sistema reducido prácticamente a 3 unidades. Esto a veces se ha puesto en contacto con el sustrato quechua, se ha argumentado que es una influencia del sustrato, porque claro, cuando una lengua tiene un sistema de menos unidades que el castellano, lógicamente el hablante bilingüe o el hablante que tiene un conocimiento de la lengua indígena y aprende español, tiene que aprender a distinguir vocales, ¿no? Igual que cuando un hablante de español pues aprende francés o aprende inglés, tiene que aprender a articular vocales que no están en el sistema de su lengua materna. Pues el español tiene una E, da igual que lo hagas más o menos
abierta, palatal, etcétera, no es significativo, no tiene una diferencia de significado, pero en francés, por ejemplo, las distintas articulaciones de la E sí que son relevantes. Un caso muy singular es el que se ha dado en llamar las vocales caedizas del español de México. Ese es el nombre con el que se conoce. A mí lo de caedizas me hace una cierta gracia. Parece que a los mexicanos se le caen las vocales, pero no es exactamente así, te lo cuento. Lo que ocurre es que en México, igual que en otros muchos países, hay una diferencia en la forma de articular de unas zonas a otras, y en concreto en zonas del interior y de la altiplanicie mexicana frente a zonas de la costa. Las zonas costeras, en la mayor parte de los casos, igual que en el sur de la península, tienden a debilitar las consonantes, y las zonas del interior, igual que la norma castellano-norteña en España, tiende a reforzar las consonantes. Aquí hay un sistema compensatorio. Te pido que por un momento pienses en la sílaba favorita del español, que es consonante más vocal. Una sílaba como casa no tiene ningún problema porque la vocal es el centro silábico, le precede una consonante, etc. Una sílaba que termina en consonante, como desde, es una sílaba consonante, vocal, consonante, y la segunda consonante vocal, desde. Aquí ya nos encontramos con dos tipos de hablantes. Hay hablantes que tienden a reforzar las consonantes, y en especial las consonantes implosivas, y hay hablantes que tienden, en mi caso, a debilitar las consonantes implosivas. Hay hablantes que articulan desde, más, y hay hablantes que articulamos desde, más, con un debilitamiento que se manifiesta en las formas que ya hemos visto, aspiración, pérdida, etc. ¿Qué ocurre? Que en español la vocal es el centro de la sílaba. Digamos que la vocal manda en la sílaba. Si yo realizo una vocal fuerte, clara, alargada, etc., la consonante se debilita. Si la consonante se debilita, la consonante implosiva, como es mi caso, la vocal, digamos, asume parte del espacio reservado a la consonante. Por eso decimos que cuando una consonante implosiva se debilita, cuando yo no articulo más, sino más, esa A previa, la A que ha quedado en posición final, o que puede quedar si llega a grado cero fonético la S, esa A es un poquito más larga o es más abierta. Sin embargo, si yo soy un hablante que articulo tensas todas las consonantes implosivas y digo doctor, más el refuerzo y la fortaleza de la consonante implosiva hace que la vocal sea más breve, más cerrada. Cuanto más fuerte es la consonante implosiva, más breve, cerrada y más se acorta la vocal. Y esto es lo que ocurre en el habla mexicana de las zonas del interior, de las zonas de la altiplanicie. La pronunciación de las consonantes es muy tensa, y como efecto compensatorio las vocales son más débiles, más cerradas. Las vocales en español son elementos importantes, pero sobre todo la vocal tónica, ¿no? Entonces, este fenómeno, las vocales caedizas, afecta a las vocales átonas. La vocal tónica es un poquito la intocable, ¿no?, de la frase, la que se mantiene. Pues las vocales átonas pueden debilitarse y cerrarse, y ahora vamos a ver en algún caso perderse. Este fenómeno afecta a las vocales átonas, es menos frecuente en el caso de la A, pero puede afectarle. Está favorecido en la cadena fónica por contacto con S, y sobre todo en el contexto S vocal S. Una palabra como pesos, un mexicano la pronuncia así, y seguro que algún mexicano que escuche este vídeo pues puede dar fe en el lugar de la articulación pesos, o la articulación que yo haría peso
con debilitamiento y aspiración de la S, la articulación es pes, pes. Es muy frecuente entre consonante sorda y S. Por ejemplo, la P y la S que ven en esta imagen es lo que sería la transcripción de pues. En lugar de pues, ps, la P y la S, nada más, ¿no? Y además, si se tiene en cuenta que pues es una muletilla muy frecuente, pues con mucha frecuencia lo que se oye en la conversación es pues y tons en lugar de entonces. Es también frecuente ante pausa. Y cuando está en contacto con R, una R agrupada, es decir, una R que es interior de sílaba, la R puede desaparecer junto a la vocal, en lugar de precisamente o precisamente con seseo precisamente. Este es, en esencia, un tipo de pronunciación muy frecuente para hablantes mexicanos que parece mostrar simplemente un refuerzo de las consonantes frente a el debilitamiento, o que trae como consecuencia, para decirlo mejor, un debilitamiento, un cierre y, en su caso, una pérdida de las vocales. Y termino lo referente al vocalismo con una serie de cambios en el timbre de las vocales, tanto en posición átona como tónica, tanto las que lleva el acento como las que no, las átonas. Y estos cambios son pues panhispánicos, pancrónicos, es decir, de cualquier momento de nuestra historia del español, y sobre todo no tienen que ver, no son propios de una determinada zona, sino realmente del hablante popular de cualquier zona del español. Se encuentran en hablantes populares americanos como se encuentran en hablantes populares de España, de distintas regiones y de distintas variaciones dialectales. Desde el punto de vista histórico, sabemos que las vocales tónicas, las que llevan el acento, se fijan antes. En el paso del latín al castellano se establece antes y se fija antes el timbre de la vocal tónica que el de la vocal átona. En el siglo XVI todavía hay mucha variación en las vocales átonas y no hay una fijación como la tónica, ¿no? Escribir, pues eso aparece continuamente en la variación. Pero no me refiero ya a esta situación del siglo XVI, sino a la situación actual. Lo cierto es que hoy el hablante popular puede hacer estas cosas: vocales cerradas, donde el estándar del español, de donde sea, insisto, son rasgos de cualquier hablante popular, pues donde el estándar tiene una vocal media, por ejemplo, dispués por después, columpio por columpio. A veces podemos pensar que estos cierres, por ejemplo, este cierre de la O en U, puede tener que ver con una atracción de la vocal de la sílaba siguiente. Columpio tiene una O, vocal media, y luego tiene dos vocales cerradas, la U y la I. Puede ser por una asimilación, un efecto de atracción de ese timbre, y otras veces no. Simplemente las vocales átonas no tienen tanta relevancia en español como el timbre que tiene la vocal tónica. El timbre de la vocal tónica sí que es importante en español. Las vocales medias pueden encontrarse donde el estándar tiene vocales cerradas, es decir, podemos ver que se da abertura de la vocal, el caso contrario al anterior: escribir por escribir, justicia por justicia. Insisto, esto son fenómenos populares de cualquier hablante del español hoy, y por supuesto tiene que ver con siglos, con un retraso en la fijación de las vocales átonas. Pero bueno, ya llevamos un par de siglos diciendo escribir, y durante ese tiempo los hablantes populares pueden decir escribir o escribir. Son características del hablante popular. Junto a esto, pues, también vemos tendencias a suprimir hiatos, por ejemplo, con cambios de acento: baúl en lugar de baúl, maíz en lugar de maíz. Como saben ustedes,
vídeo es la forma típica en España, video es la acentuación típica en Hispanoamérica. Pues ahí hay incluso una consolidación, ¿no?, de esas diferencias de acento. Podemos encontrar vocales plenas, vocales medias, donde el español tiene una semivocal, una vocal cerrada, cambio en lugar de cambio, con cambio acentual. Desarrollo también de consonantes epentéticas, consonantes que se meten para hacer que un diptongo se convierta en un hiato. Basido por vacío. Esa D, que es una epéntesis es la inclusión de un elemento, normalmente una consonante, que no está en la etimología de la palabra. Esa D lo que hace es descomponer ese diptongo y convertirlo en dos sílabas, ¿no? Basido por vacío. Y junto a ese, el contrario, la tendencia a suprimir hiatos o a crear diptongos. Por ejemplo, vocales simples donde el estándar tiene un diptongo, quebra por quiebra. Y en algún caso encontramos diptongos donde el estándar tiene vocales medias, dientista por dentista. Este puede ser también un fenómeno de etimología popular, ¿no?, por aquello de que el dentista es el que arregla los dientes. Todos estos últimos rasgos que hemos visto de vocalismo los podemos encontrar en ambos lados del océano y simplemente nos van a caracterizar un hablante popular. En la escritura, pues puede suponer el uso de una grafía de una vocal en lugar de otra, y en la pronunciación pues muchas veces podemos escuchar vocales intermedias o cierres vocálicos de las vocales medias. Son propios del hablante popular, y estos rasgos el que es más sustancial desde el punto de vista de la variación del español es el de las vocales caedizas del español mexicano, sobre todo. Otra serie de rasgos dependen del comportamiento de las consonantes, como lo que hemos visto de el alargamiento de la vocal cuando se pierde la S, etc. Y otros cambios de vocales, como estos últimos, son simplemente propios de un nivel sociolingüístico. Desde ese punto de vista no son tan informativos de la variación dialectal, sino más bien del nivel sociolectal del hablante o del texto que estemos analizando. Pues hasta aquí lo que respecta a la pronunciación en América de consonantes y vocales. Hemos visto rasgos que tienen origen en España y que se van a América y allí adquieren una dimensión muy rica y muchísimas variedades, etc. Y hemos visto también cambios que son propios, o sea, rasgos que son simplemente propios de hablantes populares del mundo hispánico, tanto América como de España. En el momento de hacer un comentario, de analizar un audio, etc., tendremos que tener en cuenta qué rasgo de vocal o de consonante estamos apreciando y explicar de dónde procede, es decir, si se debe a un cambio de una consonante o a un debilitamiento de las consonantes implosivas, a lo que sea. Es importante entender que algunos de estos rasgos son dialectales, fruto de la variación de la lengua en el espacio. No es mal español, ni muchísimo menos, ¿no?, sino simplemente que son variaciones que tiene la lengua y que en un momento dado pues se implementan, se ponen en marcha, se extienden en determinados modelos lingüísticos, y en otros casos son simplemente vacilaciones propias del hablante popular de cualquier ámbito del mundo hispánico. Evidentemente, a la hora de hacer un comentario, para nosotros va a tener más fuerza, más importancia aquellos rasgos que tienen una explicación variacional que los que tienen una explicación sociolingüística no estrictamente relacionada o que no es peculiar exclusivamente del español de América, ¿no? Pues me refiero a que estos últimos cambios de timbre que hemos visto, por ejemplo, pues son propios de todo el mundo hispánico, no nos informan de que un hablante sea americano en absoluto, sino que simplemente es un hablante popular.
Así que cambios, transformaciones en la pronunciación de consonantes y vocales del español. Como veis, muchísima más relevancia los cambios en las consonantes que en las vocales. Y ahora nos tocará verlo en textos y en audios. Bueno, pues hasta aquí llega la sesión. Un saludo y hasta pronto.